Buenas tardes, señores. Soy la abogada May Paredes Hurtado, secretaria de esta unidad judicial de la familia, mujer, niñez y adolescencia. Se anuncia a las partes procesales que en breves minutos se dará por instalada la presente audiencia, correspondiente a la acción de protección número 2015-0030. Previo al ingreso del señor juez, abogado Iván Espinosa, se les comunica a las partes y al público en general que esta audiencia no puede ser ni grabada ni filmada. En caso de ser incumplida estas disposiciones, se tomarán las medidas correctivas necesarias. Se convina a las partes y al público en general que por favor coloquen en silencio sus celulares para que no interrumpan la presente diligencia. Muchas gracias. Previo a la instalación de audiencia, el juez puede ser que le intuyan algunos incidentes, por lo que debe resolverlos en forma inmediata, clara y precisa para satisfacción de los sujetos procesales. Veamos a continuación cómo el juez debe resolverlos. Soy el abogado Iván Espinosa Pino, juez titular de esta unidad judicial de la familia, mujer, niñez y adolescencia. Aquí por el sorteo de ley le ha correspondido conocer la presente causa constitucional signada con el número 0030-2015. Para efectos del registro se dispone que la secretaria de la unidad judicial constate la presencia de las partes. Señor juez, a esta audiencia comparece por la parte accionante los abogados Andrea Patiño y José Luis Tapia por los derechos que representan de la actora señora Rosa María Marcos Alvarado. Por la parte accionada comparece los abogados Lorena Collantes y Luis Quinteros, quienes representan al doctor Carlos Alberto Pérez Navarro por los derechos que él representa como director del Hospital Público Dr. Juan Tancamarengo y del médico Mario Pesantes. Por la parte de la Procuraduría General del Estado comparece la abogada Larisa Ibarra, representante del delegado provincial de la Procuraduría General del Estado. Y, señor juez, informo que dentro de esta audiencia ha comparecido la abogada Gisela Cerezo por los derechos que representa en calidad de apoderada especial y procuradora judicial de los señores Tomás Pérez Mendoza y Julia Sánchez Pilay en calidad de terceros interesados, quienes solicitan que los deje intervenir dentro de la presente audiencia. Muy bien, señorita secretaria. Toda vez que ha comparecido esta audiencia a un tercero interesado en calidad de amicus curiae, se le va a conceder la palabra para efectos que acredite y manifieste su interés en el presente litigio. Tiene la palabra la señorita procuradora y apoderada del amicus curiae. Gracias, señor juez. Señora secretaria, abogados de la parte accionante, abogados de la parte accionada, señora abogada representante de la Procuraduría General del Estado. Soy la abogada Gisela Cerezo Rodríguez y comparezco a esta diligencia en calidad de procuradora judicial de los señores Julia Sánchez y Tomás Pérez, en calidad de padres del niño BP, conforme a la partida de nacimiento que me permito presentar en esta diligencia. Petición que solicitamos de conformidad con lo que determina el artículo 12 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que determina que cualquier persona que tenga interés dentro de una acción puede solicitar ser escuchados. Y que más aún, los padres que tienen interés íntimo y real dentro de esta causa. Es por eso que solicitamos a usted, señor juez, se nos escuchen nuestros argumentos dentro de esta acción. Muchas gracias. El juez constitucional, antes de instalar la audiencia constitucional, debe de escuchar a las partes procesales para poder resolver el incidente que se presenta. Con lo manifestado por el tercer interesado, quisiera escuchar a las partes procesales a efectos de que si tienen alguna objeción. El accionante. Gracias, señor juez. La parte accionante no tiene objeción alguna de la intervención del tercero interesado, más aún si se trata de los padres del niño BP.
y de conformidad a lo que establece el artículo 14 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, es usted el competente de autorizar la intervención del tercero interesado. Bien, la parte accionada, ¿qué tiene que decir al respecto a lo manifestado con el tercer interesado? Muchas gracias, señor juez. La parte accionada no tiene ninguna objeción con la intervención de los padres del niño como terceros interesados, por lo cual usted, señor juez, es el único competente para autorizar su intervención. Muchas gracias. Se le concede el uso de la palabra a la señorita abogada de la Procuraduría General del Estado. Señor juez, muchas gracias. De parte de la Procuraduría General del Estado no tenemos ningún tipo de objeción con la intervención del amicus curiae, en este caso de los padres del niño en materia de esta acción constitucional. Gracias. El amicus curiae es una herramienta jurídica que permite a cualquier persona el acceso a una corte de justicia para aportar con argumentos jurídicos o interdisciplinarios en pro de la tutela efectiva de los derechos. El artículo 12 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional faculta a la jueza o al juez de escuchar a este tercero para así poder formar un mejor criterio. Veamos cómo lo resuelve el juez en este caso. Escuchadas las partes, debo indicar que la figura o instituto del amicus curiae previsto en el inciso primero del artículo 12 de la Ley Orgánica de Garantía Jurisdiccional y Control Constitucional permite contar con este amigo del tribunal o de la corte, de manera de que la justicia pueda contar con una opinión o criterio respecto a lo que se va a juzgar. Y en vista de que no hay objeción por las partes procesales, se acepta la intervención del tercer interesado en calidad de amicus curiae. Previo a la instalación de la audiencia, quisiera recordarle a los sujetos procesales las reglas que se regirán dentro del desenvolvimiento de las mismas. Cada parte o sujeto procesal tendrá una exposición inicial de hasta 20 minutos y con una réplica de hasta 10 minutos. El juzgador podrá realizar las preguntas que considere necesario a las partes. El juez constitucional debe manejar un léxico adecuado para la ocasión. En el presente caso, al existir un niño de 10 años de edad, debe referirse en esos términos. Adicionalmente, los niños, niñas y adolescentes tienen el derecho a la reserva de su identidad. Veamos cómo lo hace el juez en este momento. Se pide también a los sujetos procesales que cuando se vayan a referir al niño, lo hagan identificándolo con las iniciales BP en lo sucesivo. Tanto a las partes como al público en general se le pide apagar sus teléfonos celulares o ponerlos en modo silencio, y así también se le solicita que cuando se haga uso de la palabra por alguno de los abogados se guarde el debido respeto y consideración, tanto para el que hace uso de la palabra como para esta autoridad. Una vez dadas estas reglas, declaro formalmente instalada la audiencia, concediéndole la palabra a la parte accionante. Muchas gracias, señor juez. Buenas tardes con todos. Soy la abogada Andrea Mercedes Patiño Manosalvas y comparezco a la presente audiencia en mi calidad de abogada procuradora en representación de la señora Rosa María Arcos Alvarado. Señor juez, el caso que le voy a presentar el día de hoy es de una connotación muy importante, puesto que se va a tratar acerca de la vida de un niño de apenas 10 años de edad. Este niño ha escuchado que va a morir. Este niño, señor juez, de apenas 10 años de edad, le ha dicho a su abuelita que él no quiere morir, que él quiere vivir. El día de hoy, señor juez, en el transcurso de esta audiencia, le invito a que piense que se está tratando acerca de la vida de uno de sus hijos, o de los hijos de las personas que estamos presentes el día de hoy en esta audiencia. Usted, señor juez, puede ser el instrumento para que este niño de 10 años pueda seguir viviendo. ¿Es acaso, señor juez, que la vida de este niño vale menos que la libertad de religión
que ejercen los padres. ¿Es acaso, señor juez, que vale sacrificar la vida de este niño? Yo no lo creo. Es por eso que la señora Rosa María Arcos Alvarado ha presentado esta acción de protección en contra del Hospital Dr. Juan Tancamarengo y en contra del director representante de este hospital, el doctor Carlos Alberto Pérez Navarro, y a su vez en contra del médico tratante del niño que trabaja en este hospital, el doctor Mario Pesantes. Esta acción de protección, señor juez, tiene como antecedente que en el mes de marzo del 2015, los padres del niño, los señores Tomás Pérez y Julia Sánchez, acudieron al hospital Dr. Juan Tancamarengo por cuanto el niño había sufrido una caída de las escaleras de su casa. Es así que fue atendido por el doctor Mario Pesantes, el cual le diagnosticó un trauma cerrado de abdomen. El médico tratante envió a que se le practicaran los exámenes correspondientes, que consistían en exámenes de sangre, eco, radiografías y tomografía, de lo cual se llegó a la conclusión por parte del médico que se requería practicarle la operación de laparotomía exploratoria. ¿En qué consiste esta laparotomía exploratoria? Consiste en abrir la cavidad estomacal del niño para poder determinar el grado de afectación que están sufriendo los órganos que están dentro del estómago del niño, en virtud de que los exámenes que se le practicaron al niño BP no han sido suficientes para determinar el grado de afectación de los órganos, puesto que se considera, de acuerdo al diagnóstico médico, que existen órganos lesionados como el vaso y el hígado. Mas, sin embargo, la laparotomía exploratoria es el único medio que existe para poder curar y mejorar la condición médica de este niño. Una vez que se llegó al resultado del diagnóstico médico por parte del doctor Mario Pesantes, el médico tratante acudió donde los padres del niño para realizar la autorización informada, que consistía en presentar un formulario médico informándole a los padres para que ellos puedan firmar esta autorización, indicándoles el procedimiento que se va a tratar. Mas, sin embargo, una vez que los padres se enteraron de que para poder realizar esta operación se requería una transfusión sanguínea, los padres se opusieron, puesto que le indicaron al médico que ellos, por la religión que profesan, no pueden recibir una transfusión sanguínea. En vista de esta negativa, el médico Mario Pesantes acudió al director de la clínica para realizar la consulta, puesto que los padres le solicitaron que se haga la operación sin transfusión de sangre, pero con fluidos no sanguíneos. Después de esta consulta realizada, señor juez, el director de la clínica, el doctor Manuel Álvarez García, manifestó en un memorándum que no se puede practicar la operación sin esta transfusión sanguínea, puesto que la operación que se le va a realizar al niño es de un alto índice de sangrado y que uno de los órganos que se va a tratar en el momento de realizar la operación tiende a fluir mucha cantidad de sangre y en virtud de ello el niño puede morir en la operación desangrada. Es así, señor juez, que además de esto, cabe indicar que le explicaron a los padres que los fluidos no sanguíneos a los que se refiere los padres del niño consisten en sueros, los cuales únicamente sirven para estabilizar al niño, mas nunca hacen el sustitutivo de la sangre. Esta decisión de negativa por parte del hospital Dr. Juan Tancamarengo, usted, señor juez, lo puede apreciar y está contenida en el memorándum número HPD-JTM 2015-0034. Ante esta negativa, señor juez, y omisión de no practicar la operación en el niño para poder salvaguardar su vida, se han lesionado derechos constitucionales de los cuales el niño BP es titular, como es el derecho a la vida, contenido
en la Constitución en el artículo 66, numeral 1. Asimismo, se ha violentado el derecho del niño a la salud, establecido en el numeral 2 del artículo 66 de la Constitución, en concordancia, señor juez, con el artículo 32 y 358 de la Constitución. A su vez, se ha quebrantado el derecho que ejerce el niño, establecido en el artículo 35 de la Constitución, el cual se refiere a que este niño forma parte de los grupos de atención prioritaria y a su vez es considerado como parte de los grupos vulnerables. Por lo tanto, el Estado es el garante de tratar con atención prioritaria a este niño que ingresó a la clínica en un estado de urgencia y que el hospital era el garante por formar parte del Estado de atender a este niño y precautelar por su salud. A su vez, señor juez, se ha violentado el artículo 11 del Código de la Niñez y Adolescencia, en concordancia con el artículo de la Constitución establecido en el artículo 44, el cual se refiere al interés superior del niño, el cual, como normativa principal constitucional, establece que el interés superior del niño tiene que prevalecer y tiene que respetarse sus derechos. Para probar todo lo que se ha manifestado en esta audiencia, voy a hacer entrega, señor juez, de las siguientes pruebas. El memorándum de número HPDJTM 2015-0034, suscrito por el director técnico del Hospital Juan Tan Camarengo, el señor Manuel Álvarez García. A su vez, le voy a hacer entrega del certificado médico suscrito por el doctor Mario Pesantes. El formulario de autorización informada con número 345, el cual no consta la firma de los padres, ya que ellos se negaron a firmar la autorización. Si bien es cierto, señor juez, en el Ecuador no existe jurisprudencia en el cual se haya tratado este tipo de casos, no es menos cierto que en el extranjero sí se han tratado estos casos en el cual se ha versado el derecho de la vida de un niño versus a la libertad de culto. Es así, señor juez, que le voy a presentar la sentencia del Tribunal de Venezuela STC 120-1990 y a su vez la sentencia T47496 de Colombia, en el cual los tribunales han basado sus fallos rigiéndose por los principios internacionales de derechos humanos, los cuales han respetado el derecho a la vida y el derecho a la salud. Finalmente, señor juez, le solicito abra el término de prueba de conformidad a lo establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, con la finalidad de que pueda receptar el testimonio del doctor Alberto Ramírez, perito médico legista, a fin de que informe en esta audiencia si es factible que se pueda realizar la operación de la parotomía exploratoria en el niño de acuerdo a la situación médica de la cual él está padeciendo en estos momentos sin la transfusión sanguínea. Hago la entrega de las pruebas para que a través de secretaría puedan ser analizadas por la parte accionada para cumplir el principio de contradicción. Por todo lo antes expuesto, señor juez, y al tenor de lo establecido en el artículo 88 de la Constitución, le solicito a usted declare con lugar la presente acción de protección y en sentencia ordene al Hospital Juan Tan Camarengo a que se le practique la operación de la parotomía exploratoria a través del médico, el doctor Mario Pesantes, y si es posible, a su vez, se le realice la transfusión de sangre en dicha intervención quirúrgica. Reservándonos el derecho a la réplica, eso es todo lo que tengo que decir hasta el momento.
De conformidad con la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, el juez deberá hacer las preguntas que crea necesarias para resolver el caso. Veamos cómo lo hace el juez en esta audiencia. Quisiera preguntar a la parte accionante si fue informada por el hospital sobre los órganos que en principio estarían comprometidos por la caída del niño BP. Sí, señor juez, fuimos informados en efecto por parte de los médicos del hospital que atendieron al niño. Muchas gracias. En todo proceso de garantías jurisdiccionales es muy importante que el juez respete y conceda el derecho de contradicción. Derecho de contradicción que pertenece a las normas del debido proceso y lo encontramos garantizado en el literal H del numeral 7 del artículo 76 de la Constitución de la República, y así lo vamos a observar. Debo indicar a las partes, para efectos de continuar con las exposiciones, que debido a que se están presentando elementos probatorios, se dispone que la secretaria de la unidad se los ponga a su conocimiento para que en atención al principio de contradicción puedan pronunciarse respecto de los mismos y si lo creen conveniente objetarlos. El juez podrá abrir la práctica de pruebas y determinar un término que no puede ir más allá de 8 días, el mismo que puede ser ampliado cuando sea justificado que las pruebas sean complejas. Así también, y ante el pedido de la parte accionante de que se recete la versión de un profesional médico, luego de concluidas las exposiciones iniciales de cada uno de ustedes, dispongo la apertura de un término de prueba dentro de esta diligencia de 30 minutos. Concluido este término de prueba, habiendo escuchado al profesional médico, continuaremos con las réplicas respectivas. El numeral octavo del artículo 10 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional determina que la carga probatoria le corresponde a la parte accionada, a excepción en que la misma Constitución y la ley establecen la reversión de la carga probatoria. En este sentido, el artículo 16, último inciso de la misma ley, determina que se presumirán como ciertos las alegaciones de la parte accionante siempre que la parte accionada sea una institución pública y no demuestre lo contrario o no entregue la información requerida. Ahora veamos cómo lo hace la parte accionada en el presente caso. Tiene la parte accionada el uso de la palabra. Muchas gracias, señor juez. Señora secretaria, señor abogado de la parte accionante, señora accionante, señor abogado de la tercera interesada, señorita abogada de la Procuraduría General del Estado. Quien está en uso de la palabra es el abogado Luis Quintero Angulo, quien en conjunto con la abogada Lorena Collantes ejercemos la representación o patrocinio legal en esta causa en nombre del doctor Carlos Alberto Pérez Navarro, director y representante legal del Hospital Público Dr. Juan Tanca Marengo. Solicitamos, señor juez, que se declare legitimada la intervención en virtud del Poder Especial y Procuración Judicial que consta anexado en el expediente y que la señora secretaria le podrá poner a su disposición. El niño BP fue atendido en la casa de salud de mi representación en esta diligencia. Se le dieron los primeros auxilios, se le han hecho las valoraciones médicas necesarias, se le ha diagnosticado un trauma cerrado de abdomen y la necesidad de realizarle una laparotomía exploratoria. Con esos hechos concordamos, señor juez. Con lo que no concordamos es con la imputación que se hace a mi cliente, el Hospital Público Dr. Juan Tanca Marengo, de que se ha vulnerado por omisión el derecho a la vida, el derecho a la salud y la falta de atención prioritaria de las necesidades del niño, paciente, internado en la Casa de Salud de nuestra representación. Rechazamos esas imputaciones, señor juez, rechazamos esos fundamentos de la acción planteada en nuestra contra, en virtud de que la actuación de los médicos de mi representada, lejos
de vulnerar el derecho a la vida, lejos de vulnerar el derecho a la salud y a la atención prioritaria del niño, lo que hace es garantizarlo. Pasaré a explicarlo, señor juez, de mejor manera. El artículo 362 de la Constitución de la República, en cuanto al derecho de salud de todos los ciudadanos, garantiza el consentimiento informado, el acceso a la información y confidencialidad de la información de los pacientes. Esto en relación con los médicos y sus pacientes. Es decir, que por norma constitucional se debe solicitar o se debe obtener por parte del médico tratante el consentimiento informado de éste o sus representantes para poder realizar algún procedimiento en favor de la salud del paciente. Asimismo, el artículo 66, numeral 10 de la Constitución de la República garantiza el derecho de todo ser humano, de toda persona, a tomar decisiones libres sobre su salud. Decisiones, señor juez, que en el caso que nos compete corresponden ser adoptadas por los padres del niño paciente, no por él por ser un incapaz relativo, como usted conoce. Por lo tanto, señor juez, es lo que mi representada ha realizado, ¿verdad? Solicitar el consentimiento informado de los padres para poder realizar la operación de la parotomía exploratoria en beneficio de la salud del niño. Este consentimiento, señor juez, ha sido negado por los padres del niño, como ya lo expuso la colega que me antecedió en la palabra. Ha sido negado y por ende mis representados no pueden realizar ningún tipo de procedimiento médico en la persona del niño. El artículo 7 de la Ley Orgánica de Salud Pública, señor juez, garantiza a toda persona, sin discriminación, el derecho a ejercer la autonomía de su voluntad. Repito, señor juez, en este caso, el niño es un incapaz relativo y por ende tiene que ser representado por sus padres. La entidad de mi representación no puede, por ningún concepto, realizar ningún procedimiento sin este requisito legal y constitucional necesario para ello. Se ha acusado a mi representada de que da privilegio a la lex artis por sobre la vida del niño. No es así, señor juez. La lex artis, señor juez, como usted debe conocer, son las reglas de procedimiento que se utilizan en toda profesión para obtener un resultado deseado. Reglas de procedimiento que son generalmente aceptadas, que son probadas, que son científicamente necesarias para la utilización en realizar un procedimiento determinado. En el caso puntual que nos ocupa, señor juez, el procedimiento que se le va a realizar al niño, la intervención quirúrgica es la parotomía exploratoria, requiere indefectiblemente la utilización de la transfusión de sangre. Transfusión de sangre, señor juez, que no puede ser reemplazada por ningún otro procedimiento o mecanismo alternativo, como son los fluidos no sanguíneos que pretenden los padres del niño imponer al hospital de mi representación, aduciendo su derecho a la libertad de culto por el culto que profesa. Sin embargo, señor juez, considero que en esta parte de la intervención cabe hacer una reflexión a usted y al auditorio. ¿Será posible, señor juez, que el derecho a la libertad de culto esté por encima de la libertad del derecho a la vida del niño? El médico que ha sido convocado a esta diligencia por la parte accionante explicará con mejor detalle todo lo relacionado a la necesidad imperiosa de realizar transfusión sanguínea y no ningún otro procedimiento alternativo como lo pretenden los padres, como son los fluidos no sanguíneos. El artículo 27 del COIP, señor juez, al hablar de la culpa, manifiesta, con su venia me permito leer la parte pertinente: actúa con culpa la persona que infringe el deber objetivo de cuidado, que personalmente le corresponde, señor juez. La ley penal ya advierte, señor juez, que la inobservancia del deber objetivo de cuidado es constitutivo de culpa. ¿Y qué es lo que se pretende, señor juez, por parte de los padres del niño? Que mis clientes cometan un delito. Delito que se encuentra tipificado en el artículo 146 del COIP, señor juez. Con su venia permito leerlo. Homicidio culposo por mala práctica profesional. La persona que al infringir un deber objetivo de cuidado en el ejercicio de su profesión ocasione la muerte de otro será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. ¿Cuáles son los elementos constitutivos, señor juez, de este delito? Primero, la mera producción de resultados no configura la infracción del deber objetivo de cuidado. La que nos compete es la número 2, señor juez. La inobservancia de leyes, reglamentos, ordenanzas, manuales,
reglas técnicas o lex artis aplicables a la profesión. Esto quiere decir, señor juez, que es obligación de cualquier persona que ejerce la profesión, y no se diga de un médico que tiene en sus manos la vida de un paciente, de un ser humano, debe observar con total claridad, estrictamente, las reglas generalmente aceptadas para establecer cualquier procedimiento, es decir, la lex artis. Es lo que se pretende, señor juez, que se obvie. Es verdad, señor juez, que las actuaciones de los profesionales de la salud se rigen por lo dispuesto en el artículo 201 de la Ley Orgánica de la Salud, a que hace referencia a la accionante en su pretensión, en su demanda. Y se habla de la responsabilidad del profesional de la salud de brindar atención, de cuidado, con calidez, con eficacia, buscando el mayor beneficio para la salud del paciente. Sin embargo, la misma norma, señor juez, y que se omite mencionar por la parte accionante, es que la misma disposición menciona en su última parte que se debe considerar, para efectos de brindar esta atención de salud con calidad y calidez, que se atiendan los principios bioéticos. Para concluir esta parte de la intervención, señor juez, me permito, con su venia, dar lectura a una jurisprudencia de la Corte Constitucional Colombiana que va a servir para que su autoridad resuelva de mejor manera esta presente acción constitucional. Resolución, señor juez, que va a servir como derecho, para que usted lo utilice como derecho comparado y la aplique a este caso puntual. Forma parte, señor juez, eso sí, del bloque de constitucionalidad en América Latina. Con su venia, señor juez. Como se dijo anteriormente, en caso de existir contradicción entre las decisiones que una persona adopte en virtud de su culto o religión y su derecho fundamental a la vida, con todo lo que él comporta, prevalece este último como derecho prioritario e inviolable. Ya la Corte Constitucional Colombiana se pronunció, privilegiando, como no pudo ser de otra forma, el derecho a la vida por sobre el derecho a la libertad de culto. En sus manos está la decisión, señor juez, y en sus manos está salvarle la vida al niño paciente BP. Señor juez, no nos oponemos a que se le realice la intervención quirúrgica de la parotomía exploratoria al niño paciente BP. Al contrario, mis representados la han sugerido como único método posible para salvar su vida. Lo que ocurre es que por mandato legal se necesita obligatoriamente la autorización de sus padres para ello, autorización que no ha sido concedida. Nos oponemos, señor juez, a que se pretenda obligar a mi representada a que realice la transfusión, la operación de la parotomía exploratoria sin la utilización de transfusión de sangre. Dejamos en sus manos la decisión más adecuada que sirva para salvar la vida del paciente niño BP, que no puede ser otra, señor juez, que otorgar la autorización para intervenir quirúrgicamente al niño con la utilización de transfusión sanguínea necesaria e ineludible para ello. De esta forma contestamos esta acción, reservándonos el derecho, señor juez, a la réplica. Muchas gracias. Se dispone que por secretaría sean puestos los elementos probatorios que son exhibidos en estas diligencias para que en atención al principio de contradicción puedan pronunciarse respecto del mismo. Se le concede el uso de la palabra a la señorita abogada de la Procuraduría General del Estado. Me corresponde hablar sobre el rol de la Procuraduría en las acciones constitucionales. Recordemos que el procurador o sus delegados representan al Estado como sus abogados y deben ser convocados de manera obligatoria a las audiencias constitucionales donde se encuentren demandadas entes que sean estatales o donde pudiera haber algún tipo de afectación.
de tal suerte que si no se notifica al procurador para que comparezca a la audiencia, esa audiencia puede ser considerada como nula. Muchas gracias, señor juez. Soy la abogada Larisa Ibarra Lamilla. Comparezco a esta diligencia en nombre y representación del señor director regional de la Procuraduría General del Estado. Como ya lo han mencionado mis colegas dentro de la presente diligencia, en el presente proceso tenemos determinados hechos probados. Señor juez, el primer hecho probado es que tenemos a un niño de 10 años que necesita ser intervenido quirúrgicamente de manera urgente, y para esa intervención necesita fluidos sanguíneos que son necesarios para su vida. Caso contrario, él podría morir. El segundo hecho probado que tenemos dentro de este proceso es que sus padres, en virtud de la libertad de cultos, han solicitado al hospital que se opere o intervenga al niño, materia de la presente causa, con fluidos no sanguíneos. El tercer hecho probado es que el Hospital del Estado, mediante un memorando que está dentro de autos, ha comunicado a los padres diciéndole: nosotros, en virtud de la lex artis y el principio de autonomía, no podemos operar al niño con fluidos no sanguíneos. ¿Por qué motivo? Por el deber objetivo de cuidado que, como explicó el abogado del hospital, estableció que no se puede arriesgar al niño a una situación injustificada. En lex artis se llama riesgo injustificado. En virtud de esto, se ha manifestado a los padres que no se lo puede operar de esa manera. El niño, a pesar de su corta edad, 10 años, ha sido informado acerca de su enfermedad y ha sido informado acerca de las consecuencias que tendría operarlo con la transfusión sanguínea o con los fluidos no sanguíneos. El niño, a través de su abuela, ha presentado esta acción de protección solicitando que se lo opere con fluidos sanguíneos. En este caso, creo que UCIA tiene que decidir sobre qué pesa más, si el derecho a la vida o el derecho a la libertad de cultos de sus padres. Tengo que establecer algo muy importante. El hospital y el Estado ecuatoriano en ningún momento se ha negado a operar al niño, en ningún momento. Más bien, ha dicho: nosotros queremos operarlo, pero lo vamos a operar con las garantías básicas. ¿Y cuáles son esas? Con la transfusión sanguínea. Si no lo operamos de esa manera, el niño se va a morir. Si no lo operamos, el niño se va a morir. Entonces, la única manera, la única solución y la única salida para poder salvaguardar su vida es que se opere con una transfusión sanguínea. Si no, no va a vivir. El Estado y el hospital ha garantizado el derecho a la vida del niño. La doctrina de la protección integral de los niños, establecidos tanto en tratados internacionales como en nuestra Constitución y en el Código de la Niñez y Adolescencia, mediante políticas públicas obliga al Estado ecuatoriano a salvaguardar la vida del niño. ¿De qué manera lo estamos haciendo? No operándolo de la manera en la cual solicitan sus padres, ni tampoco no operándolo. Hay que operarlo, hay que intervenirlo. El niño necesita una intervención quirúrgica de manera emergente. Entonces es usted el que tiene que decidir, en virtud de los principios de ponderación y de proporcionalidad, qué es lo que pesa más dentro del presente caso, señor juez. Usted es el que tiene la decisión en sus manos. Repito, el Estado ecuatoriano ha garantizado la vida del niño, ha garantizado la salud del niño, mediante los métodos necesarios y las políticas públicas establecidas en todas las leyes ecuatorianas. Por lo tanto, nosotros no tenemos ninguna responsabilidad sobre lo que sus padres han decidido. Son sus padres los únicos responsables si al niño le llega a suceder algo, no el Estado ecuatoriano ni tampoco el hospital. Muchísimas gracias, señor juez. Gracias. Se concede en este momento la palabra a la tercero interesado o amigo curial. Gracias, señor juez. Como terceros interesados, en representación de los padres Tomás Sánchez y Julia Pérez, debo iniciar indicándole a usted, señor juez, que las acciones constitucionales no se apartan de ser un proceso y como tal deben respetarse las garantías básicas del debido proceso que incluye el derecho a la defensa,
derecho del que ha sido omitido mis representados por la parte accionante. Es por eso nuestra necesidad imperante de acudir dentro de esta acción como terceros interesados. Gracias, señor juez, por permitirnos comparecer a esta diligencia. Nótese que dentro del expediente no existe ninguna decisión judicial por autoridad competente en donde se determine que nosotros, en calidad de padres, tenemos nuestros derechos suspendidos con relación a nuestro hijo. En consecuencia, de conformidad con lo que determina el artículo 9 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, no hay legitimación activa por la parte accionante, pues se determina en dicho articulado que toda persona que sienta que sus derechos se sienten vulnerados, sus derechos, puede actuar por sí misma o a través de representante debidamente justificado. En este caso, la abuela no ha justificado dicha calidad, pues no existe ninguna decisión judicial que la califique a ella como tutora del niño. En consecuencia, la accionante ha manifestado y ha alegado el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho de cultos. Señor juez, tratan a usted de confundirlo. Aquí no estamos en contra del derecho de la vida de nuestro hijo. Suena hasta algo iluso pensar siquiera que nosotros, en calidad de padres, estaríamos atentando contra el derecho de la vida de nuestro propio hijo. En lo absoluto, señor juez, eso no es así. Nosotros, como padres, somos los primeros interesados en precautelar la vida de nuestro hijo, pero a través de mecanismos adecuados, a través de mecanismos seguros. Se ha mencionado también el derecho al culto. Sí, es verdad, señor juez. Existe jurisprudencia, existen tratados y convenios internacionales suficientes a nivel mundial que determinan el derecho a la libertad de creencias, el derecho a la libertad de religión, el derecho a la libertad de convicciones, derechos que están íntimamente ligados con el derecho a la libertad que trae consigo la dignidad humana que tiene que ser respetada, señor juez. ¿O es que acaso en esta sala todos profesamos la misma religión? ¿O es que acaso podemos preguntarnos si un juez de este estado ecuatoriano puede ir a juzgar el Islam? En dicha religión, ¿qué es lo que se determina? Que una mujer que practica la fornicación tiene que ser sacrificada, porque es su derecho a vivir en una vida digna. Pues esas son sus convicciones, esa es su creencia, y ni aún siquiera las organizaciones internacionales han podido combatir con ello, porque han respetado su libertad de creencias. ¿O es que acaso no existe para otras religiones la plena convicción que la muerte inclusive es el inicio de la vida? Entonces, ¿cómo podemos juzgar o cómo podemos deslegitimar las convicciones o las creencias de mis representados? ¿O es que acaso no podemos justificar que existen otras alternativas eficaces? Señor juez, no es reciente la diversidad de religiones que existen en nuestro medio. No es que recién aparecen las religiones en nuestro país o en el mundo. Existe diversidad de religiones y de creencias hace muchísimos años. Y existe dentro de nuestro medio y dentro del medio mundial la superación ante las transfusiones sanguíneas. Existen las alternativas ya creadas científicamente. Es más, se ha justificado que las técnicas que no contienen fluidos sanguíneos son las más seguras. Y es así que yo le quiero demostrar a usted, señor juez, con un informe emitido por personas expertas en el tema, que las transfusiones sanguíneas traen consigo serias consecuencias. Consecuencias como infecciones bacterianas, infecciones parasitarias, que traen consigo
serias consecuencias a lo largo de la vida de nuestro hijo, que no se van a ver mañana, que se van a ver con el transcurso del tiempo. Enfermedades tales como sífilis, enfermedades de Chagas, enfermedades de paludismo, enfermedades de babesia, enfermedades inclusive de VIH, enfermedades que contienen los portadores que van a hacer las donaciones de sangre, que no se pueden determinar al momento que van a hacer la donación, que eso es una consecuencia que se va dando porque son patologías que se ven el resultado con el transcurso del tiempo. Entonces, señor juez, ¿usted me va a garantizar que mi hijo no tenga ninguna de estas patologías en un futuro? ¿Usted me va a garantizar que mi hijo tenga una vida íntegra? Y si el día de mañana mi hijo aparece con VIH, entonces, ¿cuál es el sentido de esta acción, señor juez? Debo mencionarle a usted no solamente como un simple alegato. Tengo en mis manos un informe con respecto a la laparotomía exploratoria, informe dado por un profesional médico quien explica en qué consiste la laparotomía exploratoria. Dicha intervención quirúrgica trae consigo un riesgo de sangrado. Así lo dicen los estudios, así lo dicen los médicos. Un riesgo de sangrado que conlleva todas las cirugías a las que se somete una persona. Es decir, que no trae una consecuencia inminente de sangrado, de hemorragia. Es un posible riesgo. Y ante ese posible riesgo existen, señor juez, alternativas a fin de evitarlo, comprobadas científicamente, tales como la normotemia, que si bien es cierto, es un poco incómoda para el médico que realiza la cirugía, pero no lo es para el paciente, pues se debe regular la temperatura del quirófano con la temperatura del paciente. Y eso va a permitir la coagulación de la sangre, que va a disminuir el riesgo del sangrado. Tenemos también la hemodilución. Tenemos la cauterización de todos los vasos, así como la existencia de una máquina de recuperación de sangre. Y me permito justificarlo con el video que he traído a esta diligencia, señor juez, de ser posible de verla en esta audiencia, si no lo dejo para su mejor y mayor ilustración. Que el artículo 26 de la Constitución de la República del Ecuador determina el derecho a la educación. Derecho a la educación que tienen los padres con respecto a sus hijos, de educarlos con respecto a sus propias creencias. El artículo 362 de la Constitución de la República del Ecuador determina el derecho a la educación de todas las niñas, niños y adolescentes. Derecho que va ligado y va amparado por dicho ordenamiento con respecto a las creencias de sus padres. ¿A quién les gustaría que alguien interfiera en la educación de nuestros hijos? ¿Y es que acaso la religión que profesa la parte accionante es la verdadera? ¿Es la absoluta? He mencionado a usted, señor juez, que existen instrumentos internacionales que amparan la libertad de creencias, la libertad de conciencia. Debo además indicar, señor juez, que existe una vía que debió haber sido accionada, pues así lo determina el artículo 215 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, que voy a permitirme dar lectura. Las medidas de protección son acciones que adopta la autoridad competente, en este caso el juez de familia, mujer, niñez y adolescencia, mediante resolución judicial o administrativa a favor del niño, niña o adolescente, cuando se ha producido o existe el riesgo inminente de que se produzca una violación a sus derechos, por acción u omisión del Estado, de la sociedad o de sus progenitores. Esta es una acción que la lleva un juez especializado. Por lo tanto, debió haberse accionado primero dicha vía,
Con eso le demuestro que no es esta la vía que se debió haber accionado. Con todos estos argumentos, señor juez, y haciendo hincapié en que el derecho a la vida de nuestro hijo no se encuentra en absoluto vulnerado, pues la entidad accionada se opone a realizar dicha transfusión por la oposición de nosotros los padres en base a nuestras creencias, pero jamás hemos atentado contra su vida. Por lo contrario, le solicito a usted, señor juez, que conmine a la parte accionada a utilizar mecanismos que impidan o que reduzcan el riesgo de una posible hemorragia, o mejor dicho, sangrado, conforme a las técnicas que científicamente le he demostrado que existen, pues tenemos el mal hábito en nuestra sociedad de hacer las cosas que más fácil tenemos a la mano, pero no siempre que es lo más seguro, es lo más eficaz, en este caso para nuestro hijo. Dejo en sus manos, señor juez, que tome la mejor de las decisiones, no vulnerando los derechos de los padres del niño conforme a las creencias que ellos tienen, amparados en la Constitución, amparados en instrumentos internacionales. Aquí no se discute en absoluto, como lo dije anteriormente, el derecho a la vida, pues estamos de acuerdo en que nuestro hijo se someta a cualquier cirugía con la finalidad de salvaguardar su vida. Son sus padres los primeros interesados, pero a través de técnicas suficientes, eficaces, que permitan garantizar su integridad. Muchas gracias, señor juez, por habernos permitido ser escuchados en esta acción. Gracias. Dispongo la apertura de un término de prueba dentro de esta diligencia de 30 minutos. Habiendo escuchado al profesional médico, continuaremos con las réplicas respectivas. Señorita secretaria, para efectos del registro se dispone, se tomen los generales de ley del profesional médico que ha solicitado se presente la parte accionante. Buenas tardes, doctor. Por favor, ayúdeme con sus generales de ley. Esto es, sus nombres completos, su edad, su ocupación, su estado civil y su dirección domiciliaria. Soy el doctor Alberto Eloy Ramírez Mazzini, tengo 64 años de edad, casado, vivo en el barrio Centenario Sur y soy perito médico del Consejo de la Judicatura. Doctor Alberto Eloy Ramírez Mazzini, usted ha sido llamado a esta audiencia pública a pedido de la parte accionante con el fin de que absuelva algunas preguntas relacionadas con materias de su experticia, en el caso que se está conociendo y ventilando en este juzgado. El caso, para ponerlo en conocimiento, se trata de un menor de 10 años de edad que se lo ha identificado con las siglas BP. Este niño de 10 años de edad ha sufrido una caída, producto de la cual se le ha ocasionado un trauma cerrado de abdomen. El hospital al cual ha sido llevado el niño se ha opuesto a realizar la aparatomía exploratoria que precisa, debido a su vez que los progenitores del niño no han prestado su consentimiento para realizar tal intervención quirúrgica, toda vez de que con ocasión de su culto que profesan no les permite realizar transfusiones sanguíneas, precisando, requiriendo los progenitores que más bien se acuda a otros métodos que no impliquen las transfusiones sanguíneas, sino las no sanguíneas. Respecto de esto último, que es propio de la materia médica, va a ser usted consultado y preguntado por las partes aquí presentes, recordándole a las partes de que van a poder preguntarle al perito o al doctor Eloy Ramírez Mazzini en el mismo orden de su exposición, comenzando por la parte accionante. Así también les recuerdo a los sujetos procesales que controlaré las preguntas que se le formulen al profesional médico aquí llamado. Por favor, la parte accionante tiene la palabra. Con su venia, señor juez. Buenas tardes, doctor. Ayúdenos con lo siguiente. Primera pregunta. Según el cuadro clínico del niño BP, ¿por qué es necesaria la laparotomía exploratoria? Bien, se trata de un escolar de 10 años de edad que ingresa al hospital Juan Tan Camarengo con
diagnóstico de trauma cerrado de abdomen. En primer lugar, el trauma cerrado de abdomen es una patología que se produce por un trauma que presenta el paciente en el abdomen y que podría producir algún tipo de lesión, tanto en órganos sólidos como el hígado, riñón, vaso, o en vísceras huecas como intestino, estómago, etc. En este caso, este paciente o este escolar de 10 años de edad va a ser sometido a una laparotomía exploradora. ¿Qué es la laparotomía exploradora? Es abrir cavidad abdominal para explorar y determinar algún tipo de lesión que haya tenido el paciente. Cuando se va a someter a este procedimiento, porque el paciente tiene alguna situación que está desmejorando su cuadro clínico, es decir, que hemodinámicamente el paciente se está poniendo inestable y necesita de este procedimiento quirúrgico. Definitivamente, si va a someterse a este procedimiento quirúrgico, necesitamos sangre, porque hay lesión del hígado y del vaso, que son órganos que sangran mucho, y el paciente va a necesitar sangre para poder salvar la vida del mismo. Ok, entonces, ¿cuál es el riesgo que corre el niño BP en caso de no ser sometido a esta intervención? Si no es intervenido quirúrgicamente de esta laparotomía exploradora, sabiendo que hay lesiones de órganos importantes que sangran mucho, como es el vaso, el paciente podría entrar en un shock hipovolémico y morirse. Ese es el riesgo. Muchas gracias, doctor. No más preguntas, señor juez. La parte accionada tiene su derecho a formular las preguntas. Muchas gracias, señor juez. Doctor Ramírez, tenga la bondad de explicar a la sala si se puede reemplazar o no la transfusión sanguínea por métodos alternativos como la utilización de fluidos no sanguíneos, y si resulta exitosa dicha utilización para este caso concreto. Bien, en el caso concreto del menor que va a ser sometido a un procedimiento quirúrgico de laparotomía exploradora, es necesario, teniendo la seguridad de que está lesionado el vaso y el hígado, es necesario entrar con sangre para evitar algún tipo de complicaciones que pueda terminar con la vida del paciente. Muchas gracias, señor juez. No más preguntas. Procuraduría, por favor, sus preguntas. Señor juez, muchas gracias por concederme la palabra. De parte de la Procuraduría General del Estado, no tenemos ningún tipo de cuestionamiento para el doctor aquí presente. Muchísimas gracias. Tercero interesado o amicus curiae, formule sus preguntas. Doctor, ¿conoce usted acerca de las infecciones bacterianas y parasitarias producto de las transfusiones sanguíneas? Es importante mencionar que existen mecanismos especiales para la depuración de esta sangre y las transfusiones sean 100% de la manera más correcta. Gracias, señor juez. No más preguntas. Muchas gracias, doctor Ramírez. Muchas gracias, señor juez. El Consejo Nacional de la Judicatura y el Código Orgánico de la Función Judicial faculta al juez que en las audiencias haga uso de medios telemáticos, y habiéndose en esta audiencia presentado por el amicus curiae un video, se dispone a la señorita secretaria proceda a su reproducción para que los demás intervinientes y este juzgador tengan conocimiento del mismo. En 150 países, más de 100.000 médicos se han comprometido también a practicar la medicina y la cirugía sin sangre, porque tienen la firme convicción de que las estrategias alternativas a las transfusiones son sencillas, seguras y eficaces. De modo que hasta procedimientos complejos como la cirugía espinal y las reintervenciones a corazón abierto se practican habitualmente con un margen de seguridad aún más amplio, ofrecido por el tercer pilar de un protocolo alternativo a las transfusiones, que supone minimizar la hemorragia o recuperar la sangre perdida. El posicionamiento del paciente es una técnica sencilla y eficaz para reducir la hemorragia. La presión venosa local cambia según la posición del campo operatorio con relación al corazón, y existe una correlación directa entre la reducción de presión y el ahorro de sangre.
Al ejercerse presión en el abdomen y por tanto en las venas paravertebrales, aumenta la pérdida de sangre. Con el soporte adecuado para evitar la compresión abdominal, la pérdida disminuye. Otra técnica es la de mantener la normotermia, especialmente durante operaciones largas. Si la temperatura del paciente desciende 1 o 2 grados, se observa que las plaquetas y los factores de coagulación no desempeñan bien su función, por lo que es esencial mantener a los pacientes normotérmicos. La normotermia es vital, por eso mantenemos la temperatura de nuestro quirófano a 27 grados en las operaciones de cirugía mayor, lo que a veces resulta incómodo para los cirujanos y hasta para el anestesiólogo, pero es muy bueno para el paciente. Luego está la hemodilución. Los principios de la hemodilución, en lo que se refiere a la reducción de la pérdida de sangre, son bastante sencillos. Si se extrae sangre al paciente inmediatamente antes o después de la anestesia y se reemplaza con fluidos acelulares, entonces cuando el paciente sangre durante la operación, la pérdida de hematíes será menor. La hemodilución es, desde luego, económica, pero no solo eso. También es beneficiosa para el paciente, pues mejora la reología de la sangre, como lo demuestran muchos estudios. Hay técnicas de coagulación, la mejor de las cuales en este momento es la del coagulador de rayo argón. Lo usamos habitualmente en los trasplantes hepáticos. Los agentes hemostáticos también son de ayuda. La última alternativa intraoperatoria a las transfusiones se denomina recuperación de sangre. Si la hemorragia intraoperatoria es intensa, la sangre derramada puede aspirarse con una máquina de recuperación de sangre, que suele tenerse lista para emergencias. Algunas máquinas se limitan a filtrar la sangre que circula por ellas a fin de eliminar cualquier residuo. Además, lavan al mismo tiempo los glóbulos rojos. Una máquina de recuperación de sangre puede ahorrar hasta el 50% de la sangre que de otro modo se perdería. Algunas máquinas de recuperación de sangre pueden adaptarse a niños pequeños, lo que amplía los horizontes de la técnica. Bien, continuando con esta diligencia, se declara concluida la etapa de prueba que se oportunó oportunamente y se pasa a la fase de réplicas. Por favor, la parte accionante tiene la palabra. Muchas gracias, señor juez. A nombre de la parte accionante, en primer lugar, rechazo e impugno todo lo manifestado por la abogada del tercero interesado, toda vez que ha traído a colación cosas que salen del contexto de lo que aquí estamos conversando y discutiendo. Ha traído temas como el respeto en culto, en situaciones del Islam, por matar a mujeres, por cometer fornicación. Eso aquí en nuestro medio, señor juez, no cabría otra cosa que sancionar al autor de eso con pena privativa de libertad por femicidio, según reciente actualización del COIP. Entonces están trayendo cosas fuera de contexto que inducen a usted al error y por eso me permito en esta réplica recalcarlo. De igual manera, se quiere tomar en cuenta o se quiere hacerlo inducir a los efectos secundarios que podría traer esta cirugía por haberse hecho con transfusión sanguínea. Pero aquí lo que tenemos que tener en cuenta principalmente es la parte positiva, que es salvarle la vida al niño, que va mucho más allá y sopesa mucho más que posibles efectos secundarios que podría tener una cirugía de estas. Pero todos sabemos que la ciencia y la tecnología han evolucionado tanto que los riesgos son mínimos. Tan mínimos son que es una mera posibilidad incluso que se necesite de transfusiones sanguíneas. También hay que tomar en cuenta que se ha dicho que no es la vía idónea, que bien se puede actuar a través de otro mecanismo que lo dice la ley, lo cual lo rechazamos totalmente. El perito que habló en esta audiencia, médico, científico, no lo estoy diciendo yo, ha dicho que es necesaria la laparotomía exploratoria, puesto que hay órganos que se han comprometido, los cuales son de fácil sangramiento, el vaso, el hígado y el estómago, lo cual no permite a su vez cuestiones que sean métodos no sanguíneos. También me permito tomar a nuestro favor lo que ha indicado tanto el Hospital Accionado como la Procuraduría General del Estado, puesto que ellos prácticamente nos están dando la razón de que no estamos pidiendo nada ilógico ni nada improcedente. Y ha quedado nuevamente superado el tema de que no procede en estos casos vías no sanguíneas como método alternativo. Es por esto, señor juez, que acogiendo al derecho a contradicción de las pruebas, las tacho y las impugno por no aportar en nada en esta causa. Muchas gracias. Parte accionada, su derecho a réplica. Muchas gracias, señor juez.
Abogada Lorena Collantes Lor, debidamente autorizada, conforme ha quedado demostrado con el poder y procuración judicial que fue entregado al inicio de esta audiencia pública por mi colega, doctor Luis Quintero, comparecemos a ejercer nuestro derecho a la réplica, mediante el cual rechazamos todas las alegaciones realizadas por la parte accionante y por la amicus curiae bajo las siguientes consideraciones. Primero, el artículo 66 de nuestra Constitución de la República del Ecuador, en sus numerales 10 y 12, establece el derecho a tomar decisiones libres, pero sobre todo a la objeción de conciencia, siempre y cuando esto no menoscabe otros derechos. El artículo 7 de la Ley Orgánica de la Salud indica en sus literales H y G el derecho que toda persona tiene de ser previamente informado ante cualquier procedimiento clínico o intervención quirúrgica al cual va a ser sometido, y también los efectos que estos tendrán no solamente en aquellos procedimientos, sino también aquellas medicinas, aquellos tratamientos que van a tener en sí como resultado de su aplicación. Pero también resaltan el principio de autonomía de la voluntad del paciente, que va a ejercer su decisión de si es aplicable dicho tratamiento o si no lo acepta como tal. Estos principios y estas disposiciones legales y constitucionales han sido plenamente aceptadas por mi representada, conforme a los principios de bioética médica, de autonomía del paciente y lex artis, que son el conjunto de normas que van a regular la actividad del médico al momento de atender a su paciente, lo cual ha sido plenamente realizado por mi representada. Es importante recalcar, señor juez, que en el artículo 44 de la Constitución de la República del Ecuador establece que es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar el desarrollo integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, su interés superior y la plena vigencia de los mismos. Esto en concordancia con lo establecido en el artículo 8 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, que establece que es deber del Estado, la sociedad y la familia de tomar todas las medidas políticas, administrativas y jurídicas que protejan conjuntamente este derecho de los niños, niñas y adolescentes. Adicionalmente, lo establecido en el artículo 11 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, en concordancia con el artículo 45, que garantizan el principio del interés superior del niño, un principio orientado a satisfacer este conjunto de derechos en niños, niñas y adolescentes. Por lo tanto, conmina a las autoridades administrativas, judiciales e instituciones del Estado, públicas y privadas, que garanticen su cumplimiento. La parte accionante menciona que nosotros nos hemos negado a intervenir quirúrgicamente al niño BP conforme a las reglas del lex artis. Es importante recalcarle, señor juez, que estas reglas son de consonancia, que van a regular la actividad del médico al momento de atender a su paciente, lo cual lo hará de un correcto modo para garantizar el deber objetivo de cuidado. Este deber objetivo de cuidado es aquel que va a prevalecer sobre el principio de autonomía del paciente, ya que en el presente caso el consentimiento informado de los padres al momento de ser requerido para la intervención quirúrgica del niño BP, ellos se negaron. Por tanto, se estaría vulnerando el interés superior del niño versus la libertad de cultos, que es lo que alegan en este caso los padres del niño BP para que el mismo no sea intervenido. Nosotros hemos actuado acorde a lo que dispone la bioética médica. No podemos aplicar un procedimiento quirúrgico que atente contra la vida del niño BP. Hemos realizado todos los exámenes necesarios para poder salvaguardar su vida. No podemos realizar procedimientos quirúrgicos que nos vayan a acarrear consecuencias penales, conforme lo establece el artículo 26 y 127 del COIP, señor juez. Es por esta razón que nosotros hemos dado fiel cumplimiento a cada una de las disposiciones legales y constitucionales que se establecen en nuestro ordenamiento jurídico. Nosotros no nos negamos a operar al niño BP, negamos a operarlo si no se aplica la transfusión sanguínea, que es el único medio que ha quedado científicamente comprobado en esta audiencia pública mediante la exposición del médico legista debidamente acreditado al Consejo de la Judicatura como un medio único para salvarle la vida al niño BP. Por otro lado, señor juez, es más requerirle, como afirmado por la amicus curiae, la libertad de cultos. No podemos dejar de lado que el derecho a la vida es un derecho irrenunciable, un derecho prioritario, un derecho inviolable, que se basa en el presupuesto ontológico como la base para que los demás derechos fundamentales puedan gozarse, ya que sin
Derecho a la vida no hay salud, sin derecho a la vida no hay educación, sin derecho a la vida no puede haber un desarrollo integral del niño. En este caso, señor juez, usted deberá ponderar proporcionalmente de acuerdo a esta colisión de derechos, conforme qué derecho pesa más, si el derecho a la vida o la libertad de cultos, dejando claro que el derecho a la vida es un derecho inviolable e irrenunciable. Es por estas razones expuestas que rechazamos y tachamos todos los documentos presentados por la parte accionante y por la amicus curiae, ya que carecen de asidero legal, ya que nosotros como hospital debemos actuar acorde a la normativa legal correspondiente y principios de bioética médica. No podemos poner en riesgo la vida del paciente, más aún tener que aplicarle un tratamiento que posteriormente le vaya a traer secuelas, ya que no se estaría garantizando el desarrollo integral del niño BP. No nos oponemos a intervenirlo, una vez más le recalco, pero sí nos oponemos a realizar dicha intervención quirúrgica aplicando un fluido no sanguíneo que no es el indicado para salvar la vida del niño BP. Muchas gracias, señor. Su réplica, señorita abogada de la Procuraduría General del Estado. Muchas gracias, señor juez. De parte de la Procuraduría General del Estado no tenemos nada más que acotar. Muchas gracias. Escuchada la réplica de la parte accionada y correspondiendo escuchar como última intervención a la parte accionante, por así disponerlo, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, le concedo el uso de la palabra. Muchísimas gracias, señor juez. Habiendo escuchado a todas las partes intervinientes, no me queda más que decirle que se ha probado a la sociedad cada una de nuestras afirmaciones. Se ha demostrado y ha cumplido nuestra acción los requisitos que dice el artículo 40 de la ley de la materia. Esto es, haber demostrado que se ha vulnerado un derecho constitucional, esto es la vida y la salud del niño BP. De igual manera, hemos demostrado que no hay otra vía idónea para poderlo curar más que nada en virtud del tiempo. Sabemos lo delicado de la situación médica del niño y por ende es esta acción constitucional rápida y eficaz la única vía necesaria y que puede servir para salvarle la vida. Y de igual manera, conforme lo dispone el artículo 40 de la ley de la materia, se ha aprobado la omisión de la parte accionada, esto es del Hospital Público Dr. Juan Tan Camarengo, de no operar al niño por ellos prevalecer la ley al constitucionalismo o a los derechos y garantías constitucionales. Es por eso que le pido a usted, señor juez, que a contrario de lo que hizo el hospital, deje a un lado la ley y en virtud del principio de ponderación sobrepese en la vida y la salud del niño como garantía constitucional, que es lo que debemos hacer en este tipo de acciones para prosperar. Más aún, usted como juez garantista de un grupo vulnerable, como viene a ser el niño objeto de esta causa. Es importante, y se ha dicho también, señor juez, de que no hay precedentes de esta materia, por lo cual solicito que en virtud de su función, usted tome en este momento un precedente histórico en cuanto a dejar sentado la ponderación de derechos y más que nada que su decisión salve la vida del niño y lo tenga jugando en la calle y no muriéndose en un hospital. Muchas gracias. Escuchadas las partes con sus intervenciones y réplicas, declaro concluido la etapa de intervenciones solicitando a las partes y amicus curiae me dispensen unos minutos para efectos de analizar los antecedentes y elementos y anunciar mi pronunciamiento en esta misma diligencia. Venga, secretaria, anuncia las partes que queda la decisión. Señores, por favor, guardar silencio y ocupar sus asientos, que el señor juez va a dictar su resolución en este momento. El juez constitucional, dentro de una acción de protección, obligatoriamente, antes de anunciar su decisión oral, deberá resolver aquellos incidentes denominados de previo pronunciamiento. En el presente caso, la falta de legitimación activa, que ha sido alegada por el amicus curiae, y en su defecto también la posibilidad de que el trámite que se dio en esta acción de protección haya podido ventilarse dentro de la justicia ordinaria. Acompáñenme y revisemos cómo el juez lo va a resolver en el transcurso de esta audiencia. Muchas gracias por la espera.
He revisado los elementos probatorios en conjunto con las alegaciones formuladas en esta audiencia y sin lugar a dudas, el presente caso no tiene un antecedente previo en nuestra justicia, ya que se trata no solo de analizar la posible colisión de dos derechos constitucionales, sino además cómo del resultado de este análisis se puede incidir en la vida de un ser humano, de un niño de apenas 10 años de edad. Es un caso muy sensible, lo que no afectará, debo indicar, la imparcialidad y objetividad con que será resuelto. Antes de anunciar mi decisión final, debo referirme a dos cuestiones de previo pronunciamiento que fueron alegadas por el amicus curiae en esta diligencia. La primera de ellas, referente a que la vía adecuada para tratar este caso, según el amicus curiae, es la vía ordinaria, ya que para el amicus curiae, de conformidad con el artículo 215 del Código de la Niñez y la Familia, se contemplan las medidas de protección a favor de los niños. A favor de los niños cuando se ha vulnerado o existe el inminente riesgo de vulneración de sus derechos. Esta alegación no es compartida por este juzgador, ya que si bien es cierto que el artículo 215 del Código de la Niñez y Adolescencia establece dichas medidas, no es menos cierto que el mismo cuerpo legal, dentro del catálogo de las medidas de protección administrativas y judiciales previstas en el artículo 217, no establece o considera una medida suficiente para satisfacer la reclamación del accionante de este caso. Por consiguiente, no se considera adecuada la vía ordinaria y este juez se considera competente para tratar el presente caso. En la segunda alegación indica el amicus curiae que existe una falta de legitimación activa por parte de quien ha propuesto la acción de protección, ya que la abuela del niño BP no ejerce su patria potestad, por tanto mal podría haber presentado esta acción de protección. Esta alegación tampoco es compartida por este juzgador, ya que de conformidad con lo previsto en el numeral 1 del artículo 86 de la Constitución de la República del Ecuador, norma de aplicación jerárquica superior, las acciones constitucionales pueden ser propuestas por cualquier persona. Y en refuerzo de aquello, nuestra Corte Constitucional, en el caso número 0380-10-EP, ha reconocido la legitimación activa abierta para proponer las acciones constitucionales, ya que lo que se busca es la rápida, pronta e inmediata tutela del derecho vulnerado, lo que no se conseguiría si es sometida las acciones constitucionales a las formalidades propias de la justicia ordinaria. Por consiguiente, este juzgador considera que no existe una falta de legitimación activa por quien ha propuesto la acción de protección en este caso. Atendidas así estas dos cuestiones de previo pronunciamiento, paso a continuación a anunciar mi decisión final de conformidad con lo previsto en el artículo 17 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Las juezas y jueces deben actuar con imparcialidad, respetando el derecho de igualdad que tienen las partes. Al momento de resolver, deben atender las pretensiones y las excepciones que éstas hayan presentado. El artículo 17 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales determina que la resolución debe contener los antecedentes, los fundamentos de hecho, los fundamentos de derecho y la parte resolutiva en la que se hará constar cuál es el derecho constitucional violado y los medios de reparación. Si el accionante ha logrado demostrar que existe violación de un derecho constitucional, la resolución será declarando con lugar la demanda, tal como observamos a continuación. Primero, antecedentes. Por sorteo de ley correspondió conocer a este juez titular de la Unidad de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia la causa constitucional número 0030-2015, seguida por la señora Rosa María Arcos Alvarado en representación del niño BP contra el Hospital Público Dr. Juan Tan Camarena,
en la persona de su director, el doctor Carlos Alberto Pérez Navarro. Así también esta acción de protección se dirigió en contra del médico tratante del niño BP, el doctor Mario Pesantes. Aceptada a trámite la demanda, se dispuso notificar a los accionados y a la Procuraduría General del Estado, lo cual consta de fojas 8 a fojas 13 de los autos. Segundo, fundamentos de hecho. Escuchadas aquí las partes en esta audiencia, han podido ejercer su derecho a la defensa. La parte accionante ha manifestado que el niño BP de 10 años de edad, luego de sufrir una caída, fue internado en el hospital público Dr. Juan Tanca Marengo, donde se le diagnosticó un trauma cerrado de abdomen, por lo que debía ser sometido a una intervención quirúrgica, a una laparotomía exploradora. Indica también la parte accionante que los progenitores del niño BP no prestaron su consentimiento para que se realice la intervención quirúrgica, ya que se hará uso de transfusiones sanguíneas, lo que va en contra de la libertad de culto que profesan dichos progenitores. Ante esta negativa de los padres, el hospital ha negado realizar la intervención quirúrgica, razón por la que se presentó esta acción de protección, en donde el accionante o la accionante alega como derechos vulnerados del niño BP el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la atención prioritaria y el derecho a su desarrollo integral. Solicita el accionante que se acepte su acción y se ordene que el Hospital Público Dr. Juan Tanca Marengo practique la intervención del niño BP haciendo uso del método de transfusiones sanguíneas en caso de ser necesario. Por su lado, la parte accionada manifestó que efectivamente el niño BP debe ser sometido a una intervención quirúrgica, producto del trauma cerrado de abdomen que sufrió. Dicha intervención quirúrgica requiere de pintas de sangre, ya que se trata de una cirugía de alto sangrado. Indica también el accionado que, informados los progenitores sobre el estado del niño BP y la necesidad de intervenirlo quirúrgicamente, no prestaron su consentimiento, ya que desean que la cirugía se practique o se realice haciendo uso de otros métodos distintos a de la transfusión sanguínea. Ha indicado también el accionado de que ante la falta de consentimiento de los progenitores no puede practicar la intervención, la laparotomía exploradora, basado en dos principios. El principio del ex artis, ya que los conocimientos científicos, los procedimientos generales y aceptados por el hospital le determinan como único método válido para realizar la intervención la transfusión sanguínea y no otro. Y el otro principio en que se basa o se fundamenta el accionado para negarse a realizar la intervención quirúrgica es aquel principio recogido en la Ley Orgánica de Salud y en la Ley de Derechos y Amparos del Paciente, aquel principio de autonomía del paciente precisamente, que le permite decidir si se somete o no a un tratamiento médico. Y en este caso, los padres del niño BP no prestaron su consentimiento para tal tratamiento o intervención, contra lo cual no se puede ir al hospital, informa el accionado. Por último, la parte accionada indica de que no se opone a realizar la intervención quirúrgica del niño BP, lo que se opone es a realizarla sin hacer uso del método de transfusión sanguínea que lo considera como único válido. Por su parte, la Procuraduría General del Estado se ha sumado a la posición de la parte accionada, indicando que ante el deber objetivo de cuidado que tiene el Hospital Público Dr. Juan Tanca Marengo, no le es posible o factible someter a un riesgo injustificado al niño BP, como es operarlo sin hacer uso de fluidos sanguíneos, ya que ello contrariaría el principio de la lex artis. Indica también la Procuraduría General
del Estado que los padres del niño BP, sus representantes, se negaron a prestar consentimiento para la intervención, operando por consiguiente el principio de autonomía de la que goza el paciente, que en este caso ha sido transmitida por los padres del niño. Por último, la Procuraduría General del Estado reitera de que el hospital no se opone a realizar la intervención quirúrgica. Lo que sí se opone es a no realizarla sin las garantías y seguridades debidas. Y así también peticiona la Procuraduría que se pondere el derecho a la vida con respecto o relación al derecho a la libertad de culto. Continuando, y por último, el amicus curiae, además de las dos cuestiones de previo pronunciamiento que ya han sido atendidas, alegó en esta audiencia que los progenitores o padres del niño BP no se oponen a la vida de él, no se oponen a su intervención quirúrgica. Lo que se oponen es que ésta se realice haciendo uso de los métodos de transfusión sanguínea, que consideran altamente transmisores de virus y bacterias, y más bien indica el amicus curiae que debe recurrirse a otros métodos distintos o alternativos de las transfusiones sanguíneas, como son la hemodilución, la normotermia, la cauterización de los vasos o la máquina de recuperación de sangre. De esta manera se han recogido las exposiciones y réplicas expuestas por las partes en esta diligencia de audiencia pública. Continuando. Tercero, fundamentos de derecho. La Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 1, establece que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos, toda vez que somete al poder público a los derechos de las personas, los cuales deben ser reconocidos o ejercidos libremente. Dichos derechos de las personas son plenamente tutelables a través de las garantías constitucionales jurisdiccionales, entre las que encontramos a la acción de protección, garantía que tiene por objeto el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos tanto en la Constitución de la República del Ecuador como en los instrumentos internacionales de derechos humanos. En el presente caso, la parte accionante ha puntualizado como derecho vulnerado el derecho a la vida del niño BP, derecho a la vida sobre el cual subyacen los demás derechos que también se han legado como vulnerables, derecho base, derecho fundamental, derecho a la vida. Este derecho a la vida es tan fundamental y base que el Tribunal Constitucional Español, en una sentencia emitida, señaló en el fallo ST 53/1985, se establece que el derecho a la vida constituye el derecho fundamental, esencial y troncal en cuanto es el supuesto ontológico, sin que los restantes derechos no tendrían existencia posible. En el presente caso, las partes y el amicus curiae no se oponen a que se respete el derecho de la vida del niño BP, no se oponen a que se realice la intervención quirúrgica. El punto de inflexión entre ellos es el hacer uso o no del método de transfusión sanguínea. De la revisión de los elementos probatorios y de la información que en esta audiencia ha suministrado el amicus curiae, se puede concluir, a juicio de este juzgador y en aplicación de las reglas de la sana crítica, que existen otros métodos distintos a la transfusión sanguínea, igualmente válidos para realizar las intervenciones quirúrgicas, e incluso más eficaces y sin riesgo de transfusión de virus y bacterias. Métodos tales como la hemodilución, la normotermia, la cauterización de los vasos y la máquina de recuperación de sangre, entre otros. Pero así también de los elementos aportados por la parte accionada, una certificación emitida por el Ministerio del Ramo, se da constancia o se acredita de que en el Hospital Público Dr. Juan Tan Camareno,
ni en ninguna otra unidad del sistema hospitalario público se cuenta con algún método distinto de la transfusión de sangre para realizar intervenciones quirúrgicas. Es decir, existe una carencia o ausencia a nivel local de otro método distinto de la transfusión sanguínea. Por consiguiente, se precisa de la pronta e inmediata intervención del niño BP a fin de precautelar y tutelar sus derechos a la salud, a la vida, a su desarrollo integral y protección, consagrados en la Constitución de la República del Ecuador, en sus artículos 66, numeral 1, artículos 32 y 358, artículos 44, inciso primero, y artículo 46, numeral 4. Cuarto, decisión y reparación integral. Se le ruega a la sala ponerse de pie. En virtud de estas consideraciones y en mi calidad de juez constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo soberano del Ecuador y por autoridad de la Constitución y leyes de la República, se resuelve declarar con lugar la demanda de acción de protección presentada por la señora Rosa María Arcos Alvarado en representación del niño BP contra el Hospital Público Dr. Juan Tanca Marengo en la persona de su director, el doctor Carlos Alberto Pérez Navarro, así como también contra el médico tratante del niño BP, el doctor Mario Pesández. Se declaran vulnerados los derechos del niño BP a la vida, a su salud, a su desarrollo integral y a su protección, derechos consagrados en la Constitución de la República del Ecuador en los artículos 66, numeral 1, artículos 32 y 358, artículo 44, inciso primero, y artículo 46, numeral 4, ante el daño que ocasiona el hecho que todavía no se ha sometido a intervención quirúrgica el niño BP. Así también se anuncia como medida de reparación integral específica que de inmediato el hospital accionado, esto es, el Hospital Dr. Juan Tanca Marengo y el médico tratante respectivo, procedan con la intervención quirúrgica del niño BP, haciendo uso del método disponible, esto es, el método de transfusiones sanguíneas. Además, se dispone, de conformidad con lo previsto en el artículo 21 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, encargar el seguimiento y verificación del cumplimiento de esta resolución tanto a la Defensoría del Pueblo como al Ministerio de Salud Pública, quienes deberán de informar al suscrito juez sobre el cumplimiento de lo aquí ordenado. De conformidad con lo previsto en el numeral 1 del artículo 25 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, se dispone que la secretaria de la unidad judicial, en el término de 3 días de ejecutoriada la presente sentencia, se sirva remitirla a la Corte Constitucional para efectos de su eventual selección. La presente sentencia será notificada por escrito a las respectivas casillas judiciales y casilleros electrónicos de las partes en el término de 48 horas, de conformidad con lo que dispone la ley de la materia. Muchas gracias. Termina esta audiencia pública. Cuando de las pruebas aportadas en la acción de protección, la jueza o el juez, al formar criterio de que no existe vulneración de violación de los derechos constitucionales, deberá declarar sin lugar la acción de protección, conforme lo dispone el artículo 42 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Por ello, veamos cómo el operador de garantías jurisdiccionales debe realizar la motivación de esa decisión.
el presente caso, las partes y el amicus curiae coinciden en que debe respetarse el derecho a la vida del niño BP. Coinciden en que debe ser sometido a una intervención quirúrgica. No coinciden, o el punto de inflexión entre ellos es si se hace o no uso del método de transfusión sanguínea o de algún otro método válido para la cirugía. De los elementos aportados en esta audiencia y de las afirmaciones que ha efectuado el amicus curiae, a criterio de este juzgador, en aplicación de las reglas de la sana crítica, existen otros métodos distintos a de la transfusión sanguínea, igualmente válidos y menos riesgosos para efectos de la transmisión de bacterias y virus. Métodos tales como la hemodilución, la normotermia, la cauterización de los vasos y la máquina de recuperación de sangre, entre otros. Así también, el amicus curiae, dentro de los elementos probatorios aportados en esta audiencia, consta una certificación del Ministerio del Ramo, por el que se acredita de que en el hospital público sí existe la máquina de recuperación de sangre en una de sus salas. Así también, de un elemento probatorio aportado por el amicus curiae en esta audiencia, consta la acreditación médica que desde la fecha en la que fue ingresado el niño BP al hospital Juan Tancamarengo hasta el tiempo que ha transcurrido, ya no se vuelve urgente la intervención quirúrgica. Razón por la que, si existen estos dos métodos válidos, pero el segundo de ellos, que no usa transfusiones sanguíneas, presta un menor riesgo de transfusión o transmisión de bacterias y virus, bien puede hacerse uso de dicho método. Así también se ha solicitado en esta audiencia se pondere el derecho a la vida con relación al derecho a la libertad de culto. A criterio de este juzgador, no existe colisión alguna a ser analizada en el presente caso, ya que de la certificación que aportó el amicus curiae, sí existe dentro del hospital Juan Tancamarengo la máquina de recuperación de sangre como método alternativo válido que sustituya la transfusión de sangre. Por consiguiente, bien puede el hospital realizar dicha intervención quirúrgica haciendo uso de este método válido y eficaz que disminuye la transmisión de bacterias y virus. Cuarto, decisión y reparación integral. A criterio de este juzgador, en atención a las alegaciones formuladas por las partes e intervenientes, no está en duda el practicar la intervención quirúrgica al niño BP. Lo que está en duda o ha sido discutido entre los intervinientes es el método a usar, sea este sanguíneo o no sanguíneo. De los elementos aportados por el amicus curiae, consta de que sí existe la máquina de recuperación de sangre como método alternativo válido a la transfusión sanguínea y que puede realizar el hospital Dr. Juan Tancamarengo, a quien se le conmina al hecho de que debe efectivamente practicar dicha intervención quirúrgica a través del método que sí tiene, esto es, a través del método de recuperación de sangre, no existiendo por consiguiente colisión de derecho alguno entre el derecho a la vida y el derecho a la libertad de culto. En vista de ello, paso a continuación a brindarles mi decisión definitiva en este caso, solicitando a la audiencia se ponga de pie. En virtud de estas consideraciones, este juez constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo soberano del Ecuador y por autoridad de la Constitución y leyes de la República, y de acuerdo al artículo 42 de la Ley Orgánica de Garantía Jurisdiccional y Control Constitucional, numeral 1, declara sin lugar la demanda presentada por la señora Rosa María Arcos Alvarado en representación del niño BP contra el Hospital Público Dr. Juan Tancamarengo, en la persona de su director
y médico tratante del niño BP. Ejecutoriada esta sentencia, se dispone a la secretaria de la unidad se sirva remitirla a la Corte Constitucional para su eventual selección. Por escrito, las partes serán notificadas con esta decisión a sus casilleros judiciales o casilleros electrónicos señalados para el efecto, de acuerdo con lo establecido en la ley de la materia. Muchas gracias. Esta audiencia ha concluido.